La primera vez que mi hijo me dijo que me largara fue en mi propia mesa de Nochebuena. Tenía la mano en el respaldo de mi silla, la voz cortante, diciendo que ese lugar era de su esposa. Un instante después, yo estaba en el piso, mirando las patas de la mesa que yo misma había preparado. Lo que él no sabía es que todo en su vida empezó a cambiar esa noche. Me llamo Carla Ramírez. Tengo 62 años. He vivido en esta casa más de 30 años. La compré cuando mi hijo Rafael todavía estaba en la primaria. En aquellos tiempos en que yo creía que tener un techo propio resolvía casi todo, la escritura siempre ha estado a mi nombre. Las facturas, el seguro, la responsabilidad callada de mantener todo en pie. Nada de eso nunca me pareció lo bastante importante como para decirlo en voz alta. Cuando mi hijo y su esposa se mudaron, se suponía que era algo temporal, solo hasta que se pusieran de pie otra vez. Así lo dijo él, parado en la puerta con las cajas apiladas atrás. Yo le dije que tomara el cuarto más grande. Les dije que se sintieran como en su casa. Me dije a mí misma que eso era lo que significaba apoyar a la familia. Con el tiempo, dejé de sentir la casa como mía. No porque nadie me lo pidiera, sino porque era más fácil. Más fácil hacerme a un lado que discutir. Más fácil guardar la calma que explicar por qué todavía importaba dentro de estas paredes. Yo pagaba las cuentas en silencio, ajustaba mis horarios, aprendía a hablar menos en los momentos clave. Para cuando llegó la Nochebuena, ya me había convencido de que la armonía se ganaba quedándote en segundo plano. Esa creencia me acompañó hasta el comedor esa noche, directo a la silla que siempre había sido mía. Y al momento en que mi hijo decidió que ya no cabía ahí, la cena de Nochebuena siempre había seguido el mismo ritmo. Yo cocinaba, yo ponía la mesa, me aseguraba de que todo estuviera listo antes de que alguien lo pidiera. Esa noche no fue diferente, al menos en apariencia. Yo me encargo de los platos, dijo mi nuera, pasando por delante antes de que pudiera responder. Está bien, contesté. Ya casi termino. No me miró. Deslizó los platos a otras posiciones, moviéndolos un poquito aquí, un poquito allá, movimientos pequeños, silenciosos. Noté que mi lugar de siempre en la mesa se había corrido hacia la esquina. Mi hijo Rafael estaba junto a la encimera, scrolleando en el celular. ¿Puedes traer el pan? Le pedí. Sí. En un ratito, dijo, sin levantar la vista. La comida salió. Las sillas se llenaron. Las pláticas empezaron y se apagaron sin llegar a nada. Esperé que mi hijo alzara la mirada, que me buscara con los ojos como cuando era chico y necesitaba que lo tranquilizara. No lo hizo. Mi nuera se sentó primero, alisando la servilleta en su regazo como si ya hubiera decidido que ese era su sitio. Mi hijo tomó la silla a su lado, la que nunca había tomado antes. Me quedé parada con la fuente todavía en las manos. Mamá, dijo él por fin, alzando la vista. Su voz era plana. Puedes dejar eso ahí, señaló, no a la cabecera, sino a la silla que quedaba junto a la pared. Siempre me he sentado aquí, dije. Mantuve el tono sereno. No quería que esto se convirtiera en pleito. Se movió inquieto en su asiento. Las cosas cambian. Nadie se rió. Nadie habló. Mi nuera alisó otra vez la servilleta, con una sonrisita en la boca como si ya todo estuviera decidido. Bajé la fuente despacio. El cuarto se sentía más chico que hace un momento. Me repetí que solo era una silla. Me repetí que no le diera vueltas. Alcancé el lugar de siempre, sin darme cuenta de que ese era el instante en que la noche iba a dar un vuelco. Alcancé la silla como siempre lo había hecho, sin dudar, sin pedir permiso. Mi mano tocó el respaldo y, por un segundo, todo se sintió normal. Mamá. Mi hijo Rafael se levantó tan rápido que la silla raspó el piso. Lo miré. ¿Qué pasa? No contestó de inmediato. Miró a su esposa, luego a mí, como si necesitara confirmar algo antes de hablar. Ese lugar es de mi esposa, dijo. Lárgate. Las palabras pesaron más de lo que esperaba. No gritadas,
no a voces, claras, definitivas. Solo me estoy sentando, mi sé, dije. Mantuve la voz calmada porque no sabía qué más hacer con ella. Ella ya está sentada, respondió, señalando el sitio a su lado. Puedes tomar la otra silla. Seguí su dedo. La silla junto a la pared, un poco corrida hacia atrás, la que nadie elegía si había otra opción. Siempre me he sentado aquí. Insistí. Apretó la mandíbula. Eso era antes. ¿Antes de qué? No pregunté. No me moví. Su mano bajó sobre el respaldo de mi silla. No suave. La jaló fuerte y de golpe, como si el mueble lo hubiera ofendido. Mi equilibrio se fue con ella. El piso llegó rápido, las palmas primero, luego la cadera. El aire se me escapó en un sonido feo y corto que no reconocí como mío. Por un momento, nadie habló. Me quedé ahí, aturdida, mirando zapatos, patas de sillas y el dobladillo del mantel. Esperé que alguien dijera mi nombre. Esperé que alguien le dijera que parara. Mi nuera no me miró. Alisó otra vez la servilleta. Con los ojos fijos en la mesa, mi hijo se quedó parado sobre la silla que había jalado, el pecho subiendo y bajando, como si acabara de aclarar algo que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Te dije que te largaras, repitió. Más bajo ahora. Me incorporé despacio. Me temblaban las manos, pero las mantuve pegadas a los costados. Lo miré a los ojos, buscando algo conocido. Una disculpa, una grieta. No había nada. En ese silencio, algo se acomodó dentro de mí. No era enojo, ni siquiera dolor. Solo una comprensión dura de que la línea que había existido entre madre e hijo se había cruzado. Y él no la había pisado por accidente. Nadie se movió. Me quedé ahí parada, medio erguida, medio preparada, como si el cuarto pudiera corregirse solo si le daba un segundo más. No lo hizo. La mesa seguía puesta. La comida seguía caliente. El silencio se instaló como si siempre hubiera estado ahí. Carla, murmuró mi cuñada desde el otro extremo, y se calló. Miró a mi hijo, luego a su esposa, y bajó los ojos. Mi hermano carraspeó. Vamos a comer, dijo, no a mí, sino a la mesa en general. Me agaché y levanté la silla yo misma. Me temblaban las manos, pero nadie extendió la suya para ayudarme. Nadie preguntó si estaba bien. Mi hijo no se sentó. Se quedó de pie, brazos cruzados. No escuchaste, dijo, como si fuera una lección. Ya te lo había dicho. Te oí, respondí. Mi voz me sorprendió. No sonaba rota, sonaba cansada. Su esposa por fin levantó la vista. No queremos broncas, dijo bajito, como si fuera un pedido razonable. Asentí una vez, yo tampoco. Mi hijo soltó el aire por la nariz. Entonces siéntate donde te dije. Eso fue todo. Ni disculpa, ni duda. Solo órdenes. Mi mamá tomó su vaso de agua y dio un sorbo, con la mirada en las gotitas de condensación. Es Nochebuena, dijo en voz baja. No la arruinemos. Ahí me di cuenta de que nadie estaba sorprendido. Nadie estaba confundido. Estaban incómodos, sí, pero no porque me hubieran empujado. Estaban incómodos porque había pasado en voz alta. Corrí la silla de nuevo a su lugar, no a la mesa, sino a un lado. Me quedé parada un momento más, sintiendo el peso de cada persona que había elegido el silencio en lugar de la decencia. El silencio no estaba vacío. Estaba lleno de decisiones ya tomadas, y ninguna me favorecía. Crié a mi hijo sola. Esa parte de la historia siempre suena más pesada de lo que se sintió en su momento, porque no lo veía como sacrificio. Era simplemente lo que había que hacer. Cuando tenía 10 años y se le olvidaba el lonche, se lo llevaba a la escuela sin decirle que la próxima vez se acordara. Cuando rompió la ventana del vecino, pagué el vidrio y le dije que los accidentes pasan. Cuando las maestras llamaban por tareas pendientes, explicaba que había estado cansado. Cuando años después los caseros se quejaban de la renta atrasada, yo transfería el dinero y me decía que era temporal. No tienes por qué.
me dijo una vez mi hermana cuando cubrí otra cuenta suya. Quiero hacerlo, le contesté. Está bajo presión. Lo decía mucho. Está bajo presión. Está buscando su camino. Necesita tiempo. Lo que no decía era que me aterraba lo que pasaría si dejaba de allanarle el terreno. Me aterraba que pedirle responsabilidad sonara a rechazo. Me aterraba que poner límites pareciera abandono. Mamá, te preocupas demasiado, decía él cuando yo preguntaba. Solo quiero ayudar, respondía yo. Yo lo tengo controlado, insistía, y yo retrocedía, siempre. Cuando se mudó de nuevo a mi casa, ya de grande, me pareció natural seguir haciendo lo mismo. Ajusté mis horarios, pagué los servicios sin mencionarlo. Limpié sus desórdenes en lugar de señalárselos. Es solo hasta que estemos estables, dijo el primer mes. Lo sé, le dije. Tómate tu tiempo. El tiempo pasó. Los meses se convirtieron en años. Nunca pregunté qué significaba estable. Mirando atrás, veo claro el patrón. Resolvía problemas antes de que fueran suyos. Absorbía las molestias para que él no tuviera que hacerlo. Confundí el amor con aguantar todo y lo llamé paciencia. Parada en ese comedor, con sus palabras todavía resonando, entendí algo que no me había permitido admitir antes. No me había quitado el poder de un día para otro. Se lo había entregado yo, calladamente, pedacito a pedacito. Cada vez que elegí la paz en lugar de la verdad, y una vez que fue suyo, lo usó exactamente como le había enseñado. Tomé mi abrigo sin pedir permiso. El gesto se sintió deliberado, como si por fin estuviera eligiendo algo en lugar de reaccionar. Mamá, dijo mi hijo, sin levantarse, sin moverse. Estás exagerando. Me voy, respondí. Mi voz salió lo bastante firme como para sorprenderme. Su esposa levantó la vista. Queremos pasar una Nochebuena tranquila, dijo. No tienes que complicarlo. No lo estoy complicando, dije. Lo estoy aclarando. Nadie discutió. Nadie se disculpó. El cuarto esperó, como si esto fuera otro inconveniente que yo iba a resolver si me daban tiempo. Me puse el abrigo y lo abotoné despacio, dándoles todas las oportunidades para detenerme. Mi hijo me miró desde su silla. Vas a regresar, dijo, como si fuera una costumbre en la que confiaba. Tomé mis llaves. Esta noche no. Se encogió de hombros. Bueno, haz lo que quieras. Eso fue todo. Ni preocupación, ni pausa, solo permiso para desaparecer. Caminé hasta la puerta y giré la perilla. La casa no se resistió. Se abrió igual que siempre, en silencio. Salí y la cerré detrás de mí, con cuidado de no azotarla. En el carro, me quedé con las manos en el volante, respirando hasta que el temblor se calmó. No había alzado la voz. No había suplicado respeto. No había pedido nada. Mientras me alejaba, algo cambió dentro de mí. No era enojo. No era alivio. Era una determinación pequeña, pero firme. La primera cosa honesta que había hecho por mí en años. Extendí los papeles sobre la mesa de la cocina después de la medianoche, acomodándolos como antes, cuando el equilibrio importaba más que la prisa. La escritura estaba en el centro, solo mi nombre. La recorrí una vez con el dedo, no porque necesitara recordarlo, sino porque había pasado años fingiendo que no importaba. Después venían los estados de cuenta de servicios, luz, agua, seguro, todos a mi nombre, todos pagados por mí. Recordé el invierno en que falló la caldera y firmé el cheque sin decirle a nadie. Yo me encargo, le dije a mi hijo cuando preguntó qué pasaba. Él asintió y volvió a su celular. No había contrato de renta, nunca lo hubo, ni pago de renta tampoco, ni una sola vez. Cuando saqué el tema del dinero, lo desechó con la mano. Somos familia, dijo. Lo sé, le contesté. Solo pónganse cómodos. Una carpeta guardaba transferencias bancarias de distintos años. Súper, reparaciones, un enganche del carro que cubrí cuando su quincena no alcanzó. Todavía oía su voz en mi cabeza, solo esta vez, y la mía.
Respondiendo siempre, claro que sí, abrí una renovación vieja del seguro y solté una risa bajita. Había agregado su nombre como ocupante años atrás, no como dueño. Es más sencillo, dijo el agente. Acepté, porque sencillo sonaba amable. No estaba enojada mientras leía. Me sentía concentrada. Cada documento traía un recuerdo. Y cada recuerdo traía una decisión mía de hacerme a un lado. No porque él lo pidiera, porque yo lo ofrecí. El celular vibró. Su nombre. Lo puse boca abajo. Redacté el aviso despacio, con palabras claras, sin acusaciones, sin explicaciones, solo una fecha de salida, un límite. Lo firmé como había firmado todo lo demás, firme y claro. Cuando apilé los papeles, la confusión que había cargado años desapareció. En su lugar quedó algo más limpio. No lo había protegido de las dificultades, lo había protegido de la responsabilidad. Y esa noche, por primera vez, dejé de hacerlo. No dormí, me quedé sentada en la mesa de la cocina con el abrigo todavía puesto, las llaves a un lado. La casa callada como no lo había estado en años. Abrí la laptop y escribí el aviso como escribía todo en mi vida, claro y cuidadoso. Por este medio les informo que su estancia termina, tecleé, sin enojo, sin historia, solo fechas y hechos. Lo leí 2 veces, luego una tercera en voz alta. Buscando cualquier cosa que sonara a duda, no había. El celular se iluminó otra vez. Mamá, contesta, dijo mi hijo cuando por fin atendí. Su voz ya venía cortante, irritada. Estoy ocupada, respondí. ¿En qué? Arreglando lo que debía arreglar hace mucho. Se rió corto, despectivo. Lo estás haciendo porque estás molesta. No, dije. Lo hago porque por fin lo veo claro. Empezó a discutir, pero corté antes de que terminara. Las manos no me temblaron cuando cambié el código del garaje. Lo había hecho antes por comodidad. Esa noche se sintió diferente. Desactivé el acceso de invitado en la app de la puerta y reinicié las contraseñas de las cuentas de servicios. Cada paso tomó menos de 1 minuto. La voz automática de la compañía de luz me agradeció por confirmar mi identidad. La cuenta de agua mostraba mi nombre, como siempre. Borré su correo de las notificaciones, en silencio, por completo. Llegó otra llamada. La dejé sonar. Imprimí el aviso y lo metí en un sobre. Escribí su nombre en el frente con la letra que él había aprendido a reconocer como definitiva. Lo dejé en la mesita del pasillo, donde no podría pasarlo por alto por la mañana. Me quedé parada un momento, oyendo cómo la casa se acomodaba. No se sentía como venganza, se sentía como alineación, como si mis acciones por fin alcanzaran lo que ya sabía. Antes de la medianoche, todo estaba hecho. Apagué las luces y subí las escaleras, sin preguntarme cómo reaccionaría, sin ensayar explicaciones. Por primera vez en años, no me sentía responsable de cómo un adulto manejaría la verdad que lo esperaba abajo. La primera llamada llegó antes del amanecer. Yo ya estaba despierta, parada junto a la encimera con una taza que no había tocado. El celular vibró una vez, luego se detuvo. Segundos después, vibró de nuevo. Vi su nombre iluminar la pantalla y lo dejé apagarse. Para cuando el café terminó de caer, había 7 llamadas perdidas. Dejó un mensaje de voz. No lo escuché. La cámara del garaje mandó una notificación. Movimiento detectado. Abrí el video lo justo para verlo parado ahí con la ropa de ayer, marcando el teclado cada vez más fuerte cuando lo rechazaba. Probó la puerta, luego el garaje otra vez. El celular sonó. Mamá, ¿qué hiciste?, dijo cuando contesté. Su voz ya venía alta, deshilachándose. Hice un cambio, respondí. Me dejaste afuera. Terminé su estancia, dije. ¿Viste el aviso? Así no funciona esto, soltó. No puedes decidirlo de un día para otro. No lo decidí de un día para otro, dije. Solo dejé de posponerlo. Colgué. La siguiente fue de su esposa. Su nombre apareció como una acusación.
Esto es increíble, dijo. Tenemos planes. No puedes hacer esto ahora. Habla con tu esposo. Dije, él dice que es culpa tuya. Es responsabilidad de él, respondí y colgué. Las llamadas se acumularon después, enojadas, suplicantes, pausas largas entre timbres que significaban que hablaban entre ellos, decidiendo quién intentaría después. No contesté ninguna. Para media mañana, el celular mostraba 46 llamadas perdidas. Imaginé la escena sin necesidad de verla. Su esposa caminando de un lado a otro, su voz bajando y subiendo. La realidad cayendo sobre ellos de que esta vez no ibas a intervenir, de que no había cuarto extra, ni prórroga, ni rescate callado detrás de la frustración. Me mandó un mensaje más. Estás arruinando todo. Puse el celular boca abajo. Durante años, mi silencio había jugado a su favor. Había tapado errores, suavizado consecuencias, lo había llevado por momentos que no quería enfrentar. Hoy, el silencio hacía otra cosa, marcaba la raya. No me sentía triunfante, me sentía firme. La casa seguía callada, inalterada, como si hubiera estado esperando que llegara esta mañana. No regresó ese día. Llamó una vez por la tarde. Contesté. ¿De veras lo hiciste?, dijo. Su voz ya no estaba enojada. Estaba más chica. Puse un límite, respondí. Elegiste esto en lugar de mí. Me elegí a mí, dije. Sigues siendo mi hijo, solo que ya no tienes mi casa. Hubo una pausa. Esperé. No la llenó. No sé a dónde se supone que vayamos, dijo. Eso lo decidirán tú y tu esposa. Contesté, igual que decidieron que yo no cabía en su mesa. Soltó el aire fuerte. Estás siendo fría. Estoy siendo clara, dije. No es lo mismo. Terminamos la llamada sin disculpas de ningún lado. Se sintió honesto. Más tarde, recorrí la casa y puse las cosas como me gustaban a mí. No con rabia, no para borrar a nadie, solo lo suficiente para volver a sentirme presente. Me senté a la mesa del comedor y comí en silencio, sin tensarme, sin esperar que alguien me corrigiera. Lo que desalojé no fue a mi hijo. Fue la idea de que el amor exige rendirse. Fue el hábito de achicarme para que otros se sintieran grandes. Fue la creencia de que la paz viene de callar. Aquí está la lección que saqué. Ojalá la hubiera aprendido antes. Los límites no terminan las relaciones. Revelan cuáles son de verdad. El amor que sobrevive a la honestidad es más fuerte que el amor basado en aguantar. Si estás viendo esto y algo te suena familiar, quédate conmigo. Dale like, deja un comentario o suscríbete si alguna vez tuviste que elegirte a ti, después de años de elegir a todos los demás. Historias como esta no terminan cuando se cierra la puerta. Empiezan cuando alguien por fin decide pararse donde le corresponde.